la imposición de manos se ejercía desde mucho tiempo atrás. En este versículo encontramos que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Eso significa que cuando Moisés pone la mano sobre Josué hay una transferencia de autoridad. ¿Me está escuchando? La doctrina de la imposición de manos, es más, la palabra que se usa en esa versión de mano es la palabra yad, que también viene del género yadá, que significa también alabanza, donde se desata el poder. Entonces la palabra yad, si yo vengo y la pongo sobre mi mano, hay transferencia de poder, ¿sí? Y eso va a depender de lo que el Señor nos ha mandado a transmitir. Hay algo que pasa de mi vida a su vida y puede también pasar de su vida a mi vida. Pero más cuando uno pone las manos, significa, hermano, también cobertura, que significa que hay una autoridad que está cayendo sobre él, que es mayor que él y que no la tenía, pero que ahora se le está transfiriendo, sea poder, sea capacidad, sea espíritu, sea sabiduría, sea conocimiento, sea cualquier área del espíritu o de las cosas, de las riquezas del reino. Cualquier, hermano, capacidad que pueda venir de Dios es impartida muchas veces con la imposición de manos. Cuando Josué recibe y Moisés pone las manos en ese instante, es transferido el espíritu de sabiduría. Y me gusta porque la palabra no dice se le dio un poco de sabiduría. Ahí dice la palabra que fue lleno, fue abastecido por completo. Fue, hermano, no tenía ya más cabida para más sabiduría. Él fue lleno del espíritu de sabiduría. Y la sabiduría, usted sabe, es inteligencia. Es algo que todos necesitamos para poder, hermanos, ser exitosos en esta vida. Ahora, no solo se transfiere espíritu de sabiduría, sino se puede transferir todo aquello que proviene de Dios. Pero va a ser transferible solo cuando Dios diga que debe ser transferible. ¿Me está escuchando? Amén. Y se supone que el que va a transferir, hermano, esa autoridad, esa dignidad o esa va a impartir, es algo que él ya tiene dentro de sí. Amén. Nadie, como decía Jesús mismo, lo decía de otra manera, hablando de otro tema, decía: un ciego no puede guiar a otro ciego, ambos caerían en el hoyo. Amén. De la misma manera, yo no puedo impartir sobre alguien algo que yo no tengo. Solo pueden impartir aquellas personas que han recibido de Dios algo maravilloso y han tenido un llamado de Dios, un ministerio. ¿Me está escuchando? Una autoridad delegada por Dios, una impartición de Dios mismo. Y Moisés, usted sabe, fue uno de los grandes líderes del Antiguo Testamento y que hoy aún no existe en la mente de los israelitas y hebreos que él es el gran hombre de Dios y ellos se rigen bajo la ley de Moisés. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. La imposición de manos sirve para transferir, para impartir. Ahora ver conmigo a Números 27:20. Aquí está la orden que Dios le da a Moisés. Voy a tratar de ser breve, porque el tiempo avanza. Número 27:20 dice: Dios le dijo a Moisés: y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Me gusta esto porque Dios le dice a Moisés: vas a poner de lo que tú tienes, de lo que tú has recibido de mí, lo vas a poner sobre Josué. O sea, de esa dignidad. Cuando la gente miraba a Moisés, miraba, hermano, al libertador, miraba al líder por excelencia que los había sacado de Egipto y que iba rumbo a la tierra prometida. La gente en este tiempo tenía en su mente de que Moisés lo metería en la tierra prometida. Y todo lo que Moisés hacía era respaldado por Dios. Cuando la gente desobedecía lo que Moisés decía, la Shekinah de Dios descendía sobre el tabernáculo y todos tenían que ponerse firmes, ¿no? Y quedarse calladitos, porque Moisés era defendido por Dios. Moisés no hacía nada si no escuchaba de Dios, hermano, la impartición que Dios le está pidiendo. Fue él quien le dijo: pon tu mano sobre Josué y pondrás de tu dignidad. Esa palabra pondrás significa colocarás en él, descargarás en confianza sobre él.
Eso es la palabra nater en el hebreo, significa, hermano, lo vas a constituir, distribuirás sobre él, ¿no? De tu dignidad. Y la palabra dignidad es la palabra grandeza. Toda la alabanza, todo lo que la gente ve bueno en ti, toda la gloria que la gente ha visto en ti, porque la gente miraba a Moisés, hermano, si Moisés no hacía algo, la gente sentía que moría. Moisés tenía que pedirle a Dios pan y descendía pan. Pidieron a Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir aquí? Dile a Dios que por qué nos sacó del desierto para venir a morir. Tranquilos, ahorita vamos a hablar con Dios. Y él sí hablar con Dios y siempre había una solución. Miraban en Moisés, el líder, hermano, que podía recibir de él cualquier cosa de parte de Dios. Y eso es importante. ¿Me está escuchando? Entonces Moisés, por orden de Dios, Dios le dice que ponga de la gloria que él se ha visto sobre su vida. Ese honor que la gente le tiene, o sea, la gente respetaba a Moisés, la gente le seguía por su liderazgo, por la dimensión de la calidad de la presencia de Dios en su vida, hermano, y le seguía porque sabían que Dios le respaldaba. Había una gloria. Esa palabra yo también significa una majestad en poder. Entonces la gente se quedaba viendo para Moisés. Dios le dijo, la gente no oía a Dios. Usted sabe esto, que Dios empieza que Moisés clama a Dios y dice, ¿por qué clamas a mí? Levanta la vara, y la gente solo miraba que Moisés estaba en oración y de repente agarró la vara y abrió y levantó su mano y empezó a soplar un viento recio toda la noche que dividió el mar. Y la gente miraba en Moisés, hermano, el líder extraordinario. Miraba la grandeza que Dios había puesto en él. La verdad, ¿quién no quería que Moisés le pusiera las manos encima? Sin embargo, Moisés no era mucho de poner manos, solo cuando Dios le dijo que lo pusiera sobre José. Y ahora podemos entender más a profundidad por qué Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, porque había una imposición, una dirección de parte de Dios. Y la gloria, parte de la gloria, porque si ahora regresas usted conmigo de Deuteronomio, dice, pondrás parte de tu dignidad, dice en unas versiones. No dice todo, sino dice parte de tu dignidad. En la versión de Torres Amat, en este versículo dice, transmitirás una parte de tu autoridad, con el fin de que toda la comunidad de los hijos de Israel le obedezca. Y entonces cuando Josué recibe la autoridad, se empezaron a ver hechos extraordinarios en Josué. Era sabio, era inteligente, estratega, sabía tomar decisiones delante de Dios. Muchas veces nosotros necesitamos una imposición de manos para poder, hermano, recibir de parte de Dios la transferencia del poder que ha sido delegado bajo esa cobertura que muchas veces está sobre ti. No estoy hablando solo de mí, sino de todo el liderazgo que está aquí. Mucha gente desea mandos. Incluso cuando vino el profeta Ray, mucha gente reconoció mando y dijo, no, yo tengo que recibir algo. Y se ponía en el camino del profeta iba. Y está bien, eso no está mal. Media vez no lo idolatra, ahí está nítido. Pero usted sabe que va a recibir una impartición de Dios. Cuando hay un hombre de Dios, usted sabe que va a recibir una impartición. Y la iglesia debe saber aprovechar eso. Amén. Debe entender que cuando uno llega a hablar por una persona, cualquiera que sea de los líderes que están acá, por eso, hermano, muchas veces hay gente que nosotros no le permitimos ministrar porque todavía no está bien con el Señor. Amén. Es más, cuando hablábamos en el principio, hermano, del espíritu de Elías, había gente que se me acercaba y me decía, hermano, mira, me van a profetizar X y documentos, hermano. Le profetizan mentiras. ¿Me está escuchando? Entonces la gente a veces ahora se resiste a la impartición porque ya no tiene confianza. Por eso cuando, mira, yo no voy a ser sincero, ni cada vez que van a ponerme la mano yo me cubro con la sangre de Cristo. Yo le digo, Señor, no recibo nada, aunque sea el super extra archimega evangelista internacional. Yo digo, no recibo nada que no venga de mi cubro con tu sangre, solo que de tu reino recibo. ¡Aleluya! Amén. Se transfiere, se transmite la dignidad. Y si no es digno, y si no hay dignidad, y si no hay gloria, entonces ¿qué se transmite? Se transmite el resto. Por eso la Biblia nos manda a nosotros a vivir, hermano, en santidad. Dice que nosotros seremos llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Pedro dice que cada uno de nosotros, según el don que hemos recibido, ministrelo a otros. Sírvale a otros con ese don. Y ese es el deseo de Dios en nosotros. Aquí Dios ha repartido dones, hermano, por montones a cada uno. Pero algunos no saben cómo ministrarlo. Ahora vamos a aprender que a través de la imposición de manos tú puedes transferir un don.
gracia, un favor. ¿Me está escuchando? Una misericordia. La Biblia dice que solo puede dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Yo no puedo impartir algo que Dios no me ha dado. Amén. Es como que si yo estuviera ciego, no pudiera guiar a otros ciegos, porque me lo llevaría conmigo al hoyo. Y hay de usted y hay de mí. Amén. Entonces quiero que entendamos esta noche, hermano, cuán importante es la imposición de manos. ¿Sí? Es una doctrina que, aunque sea muy según el escritor a los hebreos, muy pasada, hermano, de moda, para nosotros puede ser algo nuevo y que nos va a servir en nuestro ministerio en todas las áreas de nuestra vida. ¿Está conmigo? Debemos aprender a ministrarlo a otras personas como buenos administradores de Dios. Ahora bien, hermano, la Biblia dice: pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Ahora quiero que vaya conmigo a número 27-23, ahí mismo. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo. Moisés estaba despidiendo del pueblo. Dios le había dicho, por causa de su desobediencia, que ya no iba a entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés le pide a Dios que por favor ponga un pastor delante del pueblo de Israel para que los entre a la tierra prometida y puedan repartir de la tierra. Entonces Dios le dice a Moisés: bueno, yo conozco a Josué, quiero que lo pongas a él y impartas sobre él lo que yo te he puesto a ti. Y esto es importante, la transferencia de unciones. No solo lo vemos acá, sino que lo vemos también en Eliseo, con Elías. Eliseo sabía que iba a recibir algo de su maestro, y por eso él decía: no me voy a ir hasta que reciba la gloria. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No te voy a dejar, porque él sabía que iba a recibir algo de parte de Dios. Y aquí me gusta mucho, porque es lo que le decía, la palabra ya significa, hermano, la manera de consagrarle, hermano, a la persona a quien se está poniendo la mano. Cuando usted está transfiriendo y pone su mano sobre alguien, usted está consagrando a esa persona. ¿Me está escuchando? Y está volviéndose un intercesor. En ese momento usted está intercediendo y dice: Padre, ahora pongo mi mano sobre él porque estoy sobre autoridad sobre él, pero tú qué dices al respecto. Y es cuando muchas veces viene la palabra profética: dile tal cosa, dile aquí, dile allá. Y muchas veces Dios no nos habla cuando no hemos puesto la mano, porque no hay transferencia, no hay contacto. Y esto no se trata, hermano, de medio. No me van a malinterpretar, por favor. Si alguien desde aquí estuvo metido en eso del ocultismo, tengan cuidado, no me malinterprete. Esto es algo que Dios nos ha dejado como una doctrina para poder, hermano, delegar autoridad, para poder impartir algún don, para poder impartir algún cargo, algún favor de Dios en nuestra vida. De la misma manera, si yo pongo mi mano sobre una persona que no está apta para recibir, inmediatamente Dios le va a hacer sentir que esta persona, hermano, no está bien con Dios. Yo le contaba la vez pasada que Dios me daba un jalón en la cintura, y yo reprendí esa vez, porque me recuerdo que había sido invitado mi hermano Javier a dar conmigo en esa oportunidad, y él se dio cuenta que este hermano andaba chanfleado. Pero como uno dice: yo fui llamado a bendecir, yo quería bendecir, y todo lo que quieran recibir el Espíritu Santo pasa en la frente. Y pasó un montón de gente, y entre todos pasó ese hermano. Pero ese hermano estaba bajo un trato de Dios muy serio. Y cuando yo quise bendecirlo, me pegó un jalón el Espíritu Santo en el cuerpo. Yo sentí el jalón y reprendí, dije: en el nombre de Jesús reprendo, y que sea él. Y volví a extender mi mano y me volví a agarrar el jalón, que entendí que algo no estaba bien. Entonces mejor seguí orando, y hermano, seguí reprendiendo, y traté otra vez de poner la mano, y el Señor me volvió a jalar. Y dije: no, esto es de Dios. Más tarde yo le conté a usted que me enteré que él ya sabía la hora y el día cuando Jesús iba a venir. Y usted sabe que eso no es cierto. Nadie sabe el día ni la hora. Pero él había andado, él se creía profeta en ese lugar, y andaba diciendo qué día y qué hora, hermano, y en qué año iba a venir Jesús. Y fue sorprendente cuando nos juntamos con él, ¿verdad, siervo? ¿Te recuerdas? Él llegó a visitarnos donde estábamos hospedados, y salimos a platicar con él, y empezó a decirnos el día y la hora. Y dije: wow, ¿con qué razón? Pues fue algo glorioso, hermano. Y es mejor, hermano, tener el discernimiento del Espíritu, porque en esa oportunidad en mi corazón había escasez de discernimiento del Espíritu. Amén.
En otra oportunidad me iba con Pablito también a predicar, estuvimos impartiendo el Espíritu Santo y la gloria de Dios cayó. Pero una mujer que empezó a profetizar, ahí va Javier también, empezó a profetizar, pero aquí no era de Dios. Y cuando, hermano, yo empecé, al principio pensé que era de Dios y volví a ver. Y dije esto, escuche la palabra del Señor. Pero después algo me hizo sentir incómodo en ese instante. Y entonces yo volteé a la mujer y digo, ahora cómo la paro, esto no es de Dios. Gracias a Dios ahí estaban los siervos, inmediatamente se acercaron y la agarraron y la mujer cayó, era poseída por un demonio. Entonces tenemos que tener discernimiento para poder impartir. Mejor si estamos en completa comunión con Dios para poder tener la dirección de Dios y que Él te impida caer en algún pecado. Como dice la Biblia, no pongáis con ligereza las manos para que no seáis partícipe de algunos pecados que andan por ahí. Usted sabe que la gente peca y después quiere que el evangelista le ponga la mano. Y el evangelista ignorante muchas veces le pone la mano y lo bendice a alguien que está bajo juicio. Aleluya. Santo. ¿Me está escuchando, iglesia amada? Dios no va a bendecir a alguien que está bajo un trato. Entonces, la imposición de mano no debe ser con ligereza, debe tenerse discernimiento. Pero por eso, la palabra ya significa que va directa esa palabra de administración a alguien que está consagrado, a alguien que está dispuesto a recibirlo, a alguien que ha recibido el dominio de parte de Dios y se ha mantenido en el orden de Dios. ¿Me está escuchando, iglesia amada? Entonces, hermano, dice la Biblia aquí, y puso sobre él las manos y le dio el cargo. Y esa palabra dio es la palabra tzara, que significa lo constituyó en ese momento el líder en vez de Moisés. Entonces todo el poder que había sobre Moisés cayó sobre Josué. Ahora, yo quiero que note algo. ¿Qué es más extraordinario? ¿Abrir el mar o detener el sol? Ah, no, abrir el mar, hermano. Usted está parado ahí, el mar está. ¿No tuvo la pierna? No hay zapatos ni nada. Caminaba y miraba los tiburones. Delfines. Vieron de todo ahí. Yo creo que otra vez ni voltearon a ver el mar porque venían atrás los egipcios. Pero fue algo extraordinario. Pero de tener el sol, aquellos subiendo, tratando y pidiéndole a Dios que oscureciera y el sol jamás se metía. Mano, eso es extraordinario, de verdad. Ahora, no estoy diciendo que lo que hizo Moisés Josué es mayor que lo que Moisés, porque la misma Biblia declara que al morir Moisés no se levantó otro varón con la dimensión de señales con que este había, hermano, mostrado su dignidad, su gloria, su tiempo del Kairos. Él vivió su Kairos. Lucha en vivir su Kairos. Para vivir el Kairos usted necesita recibir la impartición de Dios. ¿Saben cuando la Biblia dice nos hizo coherederos con Cristo? La palabra coheredero, hermano, busqué en el griego y dice que significa impartición. Es cuando el padre se sentaba con sus hijos y repartía, ¿no? Impartía lo que le correspondía a cada uno. Y el primogénito se llevaba doble porción. ¿Cuántos quieren doble porción? Usted diría que Jesús es el primogénito, nosotros vamos a ver, sí, él es el primogénito, pero él nos hizo coherederos con él. Ya lo que él recibió, no lo compartió. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Ahora, yo le pregunto a usted, ¿está creyendo lo que estamos hablando? Lo importante es que la iglesia aprenda, hermano, el poder y la autoridad que ha sido delegada en nuestras manos. Miren, tiene su manita. Y las manos. Algunas maltratadas por el trabajo, tanto años de trabajo. Algunas bien finitas, ¿no? Esas manos son las que Dios quiere usar para sanar. Para impartir la unción. Para depositar gloria, dignidad, para transformar, para arrancar, para edificar, para plantar. Pueden ver sus manos. Algunos de ustedes ya han recibido dolores de sanidad, pero les da miedo poner las manos porque y si en vez de sanar se muere. ¡Aleluya! Algunos son bien a ver migra, ¿va? Van con el sello de migración y con la visa. Bueno, aquí te mando para el cielo. Tienen ese poder.
importante es, hermano, terminar recibir la impartición del Espíritu, la impartición de Dios. Que Dios sea el que traiga sobre nosotros esa gloria sobrenatural que Él trajo sobre Josué a través de la imposición de manos. Pero yo quiero, hermano, que vaya conmigo a Marcos capítulo 5. Versículo 23. Dice que, hermano, la hija se estaba muriendo. Y el hombre le rogó mucho diciéndole: mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Muy importante era en ese tiempo que la gente, hermano, el concepto no era un concepto vago, sino que era algo que en verdad, hermano, se transfería. Ellos sabían que había una transfusión. Cuando había un hombre con el manto de Dios, había una transmisión, se podría decir, una impartición de sanidad. Y sobre Jesús, el hermano lo había declarado. Por eso es importante que usted declare su atmósfera. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para abrir los ojos a los ciegos, para poder levantar a los que están paralíticos, para dar abrir los oídos de los sordos. Muy importante es que tú sepas que fuiste ungido para eso. Para que la impartición, a la hora de que tu ministerio se ensanche, a la hora que Dios empiece a usar tu vida en el área donde estás trabajando, en la iglesia, hermano, a la hora de poner las manos, nada más no sea el calor humano que tú estás transmitiendo, sino que se transmita la dignidad, se transmita la gloria, se transmita la presencia, para que los que vienen cautivos de esta casa salgan libres, para que los que vienen oprimidos salgan, hermano, gozosos, que los vean libertados del enemigo. Dios tiene poder, diga conmigo, Dios tiene poder en mis manos. Aleluya. Mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella. Y esa palabra es el griego peristemi, que significa ponla sobre ella, echa sobre ella tu mano, extiéndela. Mira el versículo, capítulo 8, versículo 22 del mismo libro de Marcos. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Cuando tú quieras que algo ocurra, hermano, debes pedirle a Dios primero y después tocar a la persona. No vas a tener necesidad de pedirle a Dios si tú no tienes una vida de oración. ¿Me estás escuchando? Ay, ¿será que siempre nos preguntamos, ¿será que la voluntad de Dios? Porque si yo no quiero nada, pero Dios la quiere notar. Dios jamás quiere notar a nadie. Dios quiere que su nombre sea glorificado. ¡Aleluya! ¿Me está escuchando eso? Dios quiere que su nombre sea glorificado. Entonces tomando la mano del ciego, lo sacó afuera de la aldea, escupió en sus ojos y puso sus manos sobre él. ¿Me está escuchando? Ahora, yo quiero que ahorita el escupió en sus ojos, no lo vaya a hacer usted. A menos de que Dios le diga. ¿Está escuchando? Y escupió en sus ojos y puso sus manos sobre él y le preguntó si miraba algo. Y él mirando dijo: veo los árboles, los hombres como árboles, pero los veo que andan caminando. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¡Aleluya! La primera le escupió y puso sobre él las manos, pero no sobre los ojos, sobre él. Pero después fue directamente a la parte afectada y le puso las manos sobre sus ojos. Hay poder en mis manos, diga. Hoy Dios no quiere levantar otra dimensión. Si nosotros creemos esta verdad, hay un poder que emana de nosotros, no porque seamos creídos, sino que porque Él así lo quiso. Es una doctrina, es algo que Dios nos enseña, un fundamento que debe ser practicado por la iglesia, debe ser entendido, que hay transmisión de poder a través de la imposición de manos. En Lucas 4:40 encontramos otro pasaje donde dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades, los que estaban enfermos de diversas enfermedades, los traían a Jesús, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Quiero levantar la mano a los que han recibido dones de sanidad por recibo. Vamos, levanten la mano sin temor. Los quiero activos. Los quiero activos porque hay gente que está enferma
y esa enfermedad debe ser echada fuera. Y los que recibieron don de sanidad por impartición deben hacerlo. ¿Me está escuchando? Aleluya. Ok. Crea, hay poder en nuestras manos. Cuando Él ponía las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Los sanó. Ananías fue enviado por Dios cuando Saulo, hermano, en rebeldía a la voluntad de Dios, perseguía a la iglesia. Dios se le aparece, cae de ciego, Dios le habla a Ananías y le ve y ministra a Saulo, y él poniéndole las manos recibió el Espíritu Santo y se le cayeron las escamas que lo había puesto ciego en aquel encuentro con Jesús. La imposición de manos es importante y era, hermano, utilizado en el Antiguo Testamento para ejecutar el poder de Dios. ¿Me está escuchando? Para transmitir el poder de Dios, en lo que Dios ha delegado en nuestra vida. Así dice, ya ha visto en visión un varón llamado Ananías, Hechos capítulo número 9, versículo 12, que entra y pone las manos sobre él. Mire cómo él viene en visión que el hombre entra y le pone las manos para que recorre la vista. Esto fue el mandato de Dios. Y en el 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, aleluya, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista, y no solamente eso, para que seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y entró y le puso la mano y ¡pah!, se le cayeron las escamas. Inmediatamente la unción cayó sobre él. Aleluya. Por si usted no le gustaba que lo despeinaran, ahora dígale: despeínate todo lo que quiera. No se tiene necesidad de ser tan abuelo, porque he visto a algunos hermanos que exageran, hermano. Le hacen el pelo, uno no sabe con qué es loco en la iglesia. Si no hay necesidad de restregarle la cabeza al hermano, pero si solo tiene 2 o 3 pelos. No es usted el que con la fuerza, no. Algunos hasta quieren quebrarle la columna y les hacen fuerza hacia abajo. No es necesario, usted solo tiene que poner la mano. El que hace la obra es el que está, hermano, sobre usted, su cabeza. El que lo mandó, el que lo escogió, el que le da la autoridad, el que me llamó, el que me llamó, es el que hace la obra. Es el que hace la obra. Solo acerca tu mano al Padre y hazlo. Tú puedes hacerlo. Como ya aprendimos que la gloria es precedida por la palabra, usted solo ponga la mano y entonces diga: hazlo ahora, Jesús. El poder de Dios va a ser transmitido. ¡Aleluya! Muchas veces la gente no recibe el Espíritu hasta que usted le dice: yo veo la unción de Dios ahora mismo, recíbela. Y cuando siente la mano explota. Y es porque Dios así lo quiso. ¡Aleluya! Pero aprendan de una vez por todas, porque hay algunos que en vez de poner la mano ponen el pie. Pondrán sus manos en el pie. Así que si usted mira a alguien que anda con una doctrina ahí de patadas y hablando de manguerazos, hermano, eso no es de Dios. ¡Aleluya! Hay tanta tergiversación de la palabra por falta de doctrina, por falta de conocimiento. Muchas veces lo que se transmite es un espíritu inmundo. Por eso es que hay tanto desorden en la iglesia muchas veces, porque no se sigue el orden de Dios, lo que Dios enseñó, lo que Cristo, hermano, enseñó a través de sus apóstoles y profetas. Amén. ¿Cuántos saben que va a haber poder en sus manos? Marcos 16, 18. Miren qué hermoso esto, cuando la palabra dice: tomarán en sus manos serpientes. ¿A cuántos les gustan las serpientes? Ni las cucas les gustan. Ya le gustan las serpientes. Tomarán en la mano serpientes. Nadie puede tomar con la mano una serpiente, pero la Biblia dice que sí podemos hacerlo. Tampoco quiero que se vaya al zoológico y me diga: démela, porque démela. Yo si es boa, no va a hacer que se lo trague el agua. Estoy hablando del espíritu. ¿Qué significa una serpiente? La fuerza del adversario, el tentador. Todo lo que significa, hermano, aquello que tentó a Eva en el Edén. Una serpiente fue la que lo tentó. Todo aquello que pertenezca a la tentación significa que tú puedes tener el dominio, porque la mano significa poder, autoridad. Eso significa que cuando yo tengo poder en mi mano, o sea, cuando yo estoy consagrado con Dios, yo puedo tomar en mi mano aquella fuerza del adversario y estrujarlo y detenerlo y decirle: no tienes parte conmigo, yo estoy sobre ti con autoridad, porque papá me ha llamado
enseña en un pasaje cuando Pablo, queriendo encender el fuego, muchas veces ocurre eso, queriendo encender el fuego después del naufragio que había tenido y el barco se había hundido, hermano, y ellos llegaron a una isla llamada Malta, hicieron una fogata y buscando leña, dice la Biblia que se le prendió una víbora en la mano y los residentes de aquella ciudad dijeron: este hombre definitivamente por este se hundió el barco, culpa de este ha de haber naufragado porque ha de estar perseguido por los dioses. Y esperaban, todos se le quedaban viendo a ver qué iba a pasar, porque ellos sabían que una mordida de esa serpiente, hermano, era fatal. Y el Pablo solo se sacó de la mano. ¡Santo! ¿Y sabe qué pasó después cuando vieron que no se moría? Empezaron a decir: ese es Dios. Aleluya. Empezaron a confundirse porque él había tomado en las manos, y tal vez no él la había tomado, la serpiente lo había tomado, lo mordió, pero no le hizo efecto, porque ninguna cosa mortífera te hará daño. Mira lo que dice: y si bebieres cosa mortífera no te hará daño. Y esto no es solamente eso, sobre los enfermos pondrán sus manos, sobre los enfermos pondrán sus manos. Esto es para ti, eso no es para la iglesia antigua, hoy está vigente. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Levanta tus manos y concédelas a Dios y dile: mis manos están para sanar a los enfermos. Recibe ahí, hay impartición del Espíritu esta noche para ti. Recibe sanidad, recibe poder en tus manos, en el nombre de Jesús. Impartimos en el nombre de Cristo poder sobre ti, para transmitir, para libertar, para derribar, para arruinar, para arrancar, para destruir, para edificar, para plantar, en el nombre de Jesús. Recíbelo ahí, dale fuerte el aplauso a Dios, y por la fe declara que tienes poder en tus manos. Ponle la mano toda la hermano que está a tu lado y dile: algo está pasando, algo está pasando. No lo digo yo, lo dice el Señor. Si estás enfermo te declaro sano, dígaselo. Si estás enfermo te declaro sano, no importa la enfermedad que sea, gripe, tos, chikungunya, lo que sea. Declaro sano en el nombre de Jesús. Y no solo te declaro sano, ahora mismo, en el nombre de Cristo, declaro que eres libre de toda potestad del diablo, de toda maquinación del enemigo. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Algunos no lo creen porque no hicieron nada. No importa, vas a creer. No se preocupe, que cuando yo entré a la iglesia decía: entonces están locos de verdad. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo decía: ¿pero por qué lloran? Decía yo: ahora soy chillón en la presencia. ¡Aleluya! Es que después de haber conocido su misericordia, ¿cómo no mostrar esa gratitud? Y ahora he sido parte de esta locura. Una vez el Señor, estamos hablando de una campaña evangelística, y una mujer llega y me dice: hermano, he perdido mi oído, lo he perdido, no escucho nada. Y yo dije: Señor, tiene que hacer algo porque yo nunca he hecho esto.